Cambio de aceite y filtro del motor. Funcionamiento del motor. El motor del automóvil de gasolina, diésel o gas funciona así. Entra aire al motor. El aire se mezcla con el combustible. La mezcla de aire y combustible se quema, generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Lubricación. Los elementos que generan la energía friccionan entre sí, lo que produciría desgastes, pérdida de energía y calor. Se evita intercalando aceite que protege a estos elementos. Es el sistema de lubricación, que también refrigera las partes más calientes. El aceite está almacenado en la parte inferior del motor, el cárter. Es succionado por la bomba de aceite y enviado al filtro, para que llegue limpio a las zonas a lubricar y pueda realizar eficazmente sus funciones. El aceite, al estar en la parte baja del motor, recibe toda la suciedad y residuos que genera al funcionar. Desgastes del aceite y filtro. Con el uso y paso del tiempo, se producen desgastes en el aceite. Estos son los principales: cambios térmicos, presión, dilución de combustible, oxidación y merma de eficacia de los aditivos, por lo que ha de ser cambiado. El filtro de aceite recoge y almacena la suciedad e impurezas que transporta el aceite, hasta que se satura y ha de ser también cambiado. Cambio del líquido de refrigeración del motor. Funcionamiento del motor. El motor del automóvil de gasolina, diésel o gas funciona así. Entra aire al motor. El aire se mezcla con el combustible. La mezcla de aire y combustible se quema generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Refrigeración. Al generarse la energía mediante combustiones o explosiones de la mezcla de aire y combustible, se produce mucho calor. Pero es necesario mantener la temperatura de los elementos del motor en el entorno de la combustión donde se produce la energía, para evitar daños por exceso de calor. Es la función del sistema de refrigeración. Una cámara de refrigeración con líquido específico rodea las partes calientes del motor en su interior. Se transporta mediante la bomba de agua el líquido caliente al radiador en el exterior, y en su interior se enfría, retornando al motor para refrigerarle. Desgastes del líquido de refrigeración. Con el uso y paso del tiempo se producen desgastes en el líquido de refrigeración, dilución con el agua del aire ambiente por los cambios de presión, merma de eficacia de los aditivos para evitar la formación de residuos sólidos, menos protección anticongelante, que van reduciendo su capacidad de transportar calor, además de poderse obstruir las zonas más estrechas del circuito de refrigeración. Por estas razones, se ha de cambiar periódicamente el líquido de refrigeración. Cambio del filtro de aire del motor. Funcionamiento del motor. El motor del automóvil de gasolina, diésel o gas funciona así. Entra aire al motor. El aire se mezcla con el combustible. La mezcla de aire y combustible se quema, generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Limpieza del aire. Para que la combustión de la mezcla aire-combustible sea eficiente, son necesarios varios requisitos. Entre estos, que el aire esté muy limpio cuando entra al motor. Además de que el aire exento de suciedad e impurezas colabora en lograr una buena combustión con el consiguiente rendimiento, equilibrio, prestaciones-consumo y menos contaminación. Se protegen elementos internos del motor de desgastes prematuros. El filtro de aire se encarga de la limpieza del aire que recibe el motor. Desgastes del filtro de aire. Con el uso, el filtro se va saturando, obstruyendo el paso del aire en el motor, con el riesgo de que lleguen impurezas que puedan afectar a su correcto funcionamiento. Los automóviles desde hace años disponen de un caudalímetro de aire que mide la cantidad de aire que entra al motor para ajustar con extrema precisión el aporte de combustible. Al estar tras el filtro de aire, el caudalímetro es muy sensible a la calidad del aire. Se ha de cambiar el filtro de aire periódicamente para mantener la limpieza del aire que entra al motor. Cambio del filtro de combustible del motor. Funcionamiento del motor. El motor del automóvil de gasolina y diésel funciona así. Entra aire al motor. El aire se mezcla con el combustible, aportado por la inyección.
la mezcla de aire y combustible se quema, generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Limpieza del combustible. La aportación del combustible al motor se hace por el sistema de inyección, que se compone de elementos extremadamente precisos y controlados electrónicamente. Para que llegue limpio de impurezas y suciedad, el combustible pasa por un filtro antes de entrar en el sistema de inyección. Desgastes del filtro de combustible. Si llega suciedad o impurezas con el combustible, se producen desgastes e incidentes en el sistema de inyección. Incluso antes de detectar los fallos aparece falta de rendimiento por ser peor la combustión, menos prestaciones, más consumo y contaminación. Se ha de cambiar periódicamente el filtro de combustible, según las indicaciones preconizadas. En el filtro de gasóleo o en su soporte se acumula el agua que pueda contener para que no llegue al sistema de inyección y se ha de vaciar periódicamente. Cambio de la correa de distribución del motor. Funcionamiento del motor. El motor del automóvil de gasolina, diésel y gas funciona así. Entra aire al motor. El aire se mezcla con el combustible. La mezcla de aire y combustible se quema generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Control de la entrada de aire y salida de escape. El aire que entra al motor lo hace por la puerta o válvula de admisión y los gases quemados salen por la puerta o válvula de escape. La coordinación de apertura y cierre de las puertas, válvulas de admisión y escape está controlada por un sistema de accionamiento. Correa de distribución es el representado. Desgastes de la correa de distribución. La correa de distribución es flexible y tiene complementos de ajuste y guía. Con el paso del tiempo y utilización va perdiendo su elasticidad y resistencia, con riesgos de que se rompa, lo que puede suponer graves daños mecánicos en el motor. Se preconizan periodos de cambio por kilómetros recorridos y tiempo transcurrido, que se han de respetar. Si la correa de distribución mueve también la bomba de agua, es aconsejable sustituirla con la correa, pues la mano de obra de un incidente posterior en la bomba de agua implica un coste muy oneroso, pues se ha de deshacer todo el trabajo del cambio de la correa de distribución. Cambio de la batería de servicio. Motor. Volante de giro del motor con dentado exterior. La batería, que es un almacén de electricidad. Motor de arranque. Es un motor eléctrico con un engranaje. Contactor de arranque para la puesta en marcha del motor del automóvil. Cableados de conexión entre el contactor de arranque, la batería, el motor de arranque y masa, pues la carrocería del automóvil es metálica y conduce la electricidad. Es la masa. Arranque del motor de gasolina, gasóleo o gas del automóvil. Se acciona el sistema de mando o llave, haciendo que la electricidad de la batería pase al motor de arranque, que engrana con el dentado exterior del volante motor, haciendo que se ponga en funcionamiento. Entra aire y combustible al motor y de su combustión se obtiene la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen por el escape al exterior. Durante la puesta en marcha del motor del automóvil, la batería se descarga al aportar electricidad al motor de arranque. Para recuperar la carga eléctrica de la batería, el alternador junto al motor gira accionado por una correa de arrastre, generando la electricidad que carga la batería. Cambio de la batería de servicio. Parece que solamente trabaja durante el arranque del motor la batería, pero en realidad interviene en muchas situaciones. Para compensar alteraciones de generación de electricidad por el alternador, es una de ellas. Actualmente el alternador se diseña para que no cargue al acelerar, lo que reduce el consumo de combustible. Carga en retenciones, lo que supone que la batería trabaje bastante más y ha de soportar fuertes descargas y cargas. Ante los primeros síntomas de desgastes de la batería, se ha de sustituir. Como operaciones complementarias necesarias, se ha de verificar la eficacia
de carga del alternador y el buen estado de la correa de arrastre. Cambio de las bujías de encendido del motor de gasolina. Funcionamiento del motor de gasolina o gas. El motor de gasolina o gas funciona así. Entra aire al motor. El aire se mezcla con el combustible. La mezcla de aire y combustible se quema en una explosión provocada por la bujía de encendido, generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Bujías de encendido. El inicio de la explosión de la mezcla aire-combustible se produce por la chispa en la bujía. La mezcla más próxima a la chispa comienza a quemar, transmitiendo por un frente de llama rápidamente la explosión al resto de la mezcla. Si la chispa es potente, la explosión es eficiente, generando la energía prevista, así como el rendimiento, equilibrio de prestaciones-consumo y la mínima contaminación. Desgastes de las bujías de encendido. Al ser las responsables las bujías del inicio de la explosión con el motor de gasolina o gas, cuando no cumplen eficazmente esta función aumenta el consumo de combustible, hay más gases contaminantes y se reducen las prestaciones. Se han de cambiar las bujías según las indicaciones preconizadas para mantener las condiciones de funcionamiento originales del motor. Se representan 4 bujías a ser el motor de 4 cilindros el más habitual. Desgastes de la bujía de precalentamiento del motor diésel. Funcionamiento del motor diésel en caliente. El motor diésel funciona así. Entra aire al motor. El aire en la cámara de combustión se calienta. Sobre el aire caliente se inyecta gasóleo. Al entrar en contacto el gasóleo con el aire caliente, se inicia la combustión, generando la energía que mueve el automóvil. Los gases quemados salen al exterior por el escape. Para el funcionamiento del motor diésel es imprescindible que la cámara de combustión esté caliente. Arranque en frío del motor diésel. Dentro de la cámara de combustión se coloca la bujía de precalentamiento. Al poner el contacto, se enciende el testigo de precalentamiento que se apaga cuando se pone incandescente la bujía de precalentamiento, que ha calentado la cámara de combustión. Ya se puede poner en marcha el motor diésel. El gasóleo inyectado incide en las proximidades de la bujía de precalentamiento incandescente, provocándose la autoinflamación del gasóleo. Desgastes de las bujías de precalentamiento. Revisar el sistema de precalentamiento ante fallos de arranque en frío. Con el uso, las bujías de precalentamiento se degradan, siendo necesaria su sustitución de todas para que el arranque en frío sea uniforme y equilibrado. 4 en este caso, al ser el número de cilindros del motor más habitual.